Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a leerles la historia de tres santos Nereo y Aquileo, y también la historia de San Pancracio del año 304. Estos dos militares estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las principales señoras de Roma. El historiador Eusebio dice que esta noble dama era sobrina del emperador Domiciano y que el tal mandatario la envió a destierro porque ella se había declarado seguidora de Jesucristo. Con Domitila fueron enviados también al destierro San Nereo y San Aquileo, porque proclamaron su fe en el divino Redentor. Afirma San Jerónimo que el destierro fue tan cruel y tan largo que le sirvió de martirio. Después otro emperador mandó que les cortaran la cabeza y así tuvieron el honor de derramar su sangre por proclamar su fe. El Papa San Damaso escribió en el año 400 la siguiente inscripción en la tumba de estos dos mártires. Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. El bajo relieve que representa San Aquileo al ser golpeado por el verdugo se considera como una de las más antiguas representaciones que se han encontrado acerca del martirio de un cristiano. Esta fue la historia, mis hermanos, de santos Nereo y Aquileo, que estando trabajando en el ejército y por no recibir órdenes del emperadores muy crueles, en aquel entonces hacían lo que ellos querían con la gente, y entonces ellos no quisieron acatar a las órdenes de ese emperador y los mandó al destierro. Pero cuenta la historia, ¿verdad?, que por esto ellos se dedicaron pues a estar más en oración y a amar más a Jesucristo nuestro Señor, cosa que a nosotros nos hace falta, mis hermanos, tal vez una cárcel, un destierro o algo así por el estilo, para que nos acerquemos más a nuestro Señor Jesucristo. Porque la realidad, hermanos, es que nosotros gozamos de una paz, y estando en paz, con esta paz tan hermosa en la que nos encontramos, no somos capaces de acercarnos a nuestro Señor. Necesitamos estar al servicio del Señor. No puede haber algo más hermoso que servir a nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres lo hacían de todo corazón. Se enamoraron de tal manera de nuestro Señor, amaron la pobreza de nuestro Señor, que ellos también quisieron imitarlo. Y por esa causa, hermanos, estos hombres llegaron a la santidad. Dice aquí que al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. ¿Quién no quiere gozar con nuestro Señor Jesucristo en una eternidad? Yo me imagino que todos, mis hermanos, tenemos el deseo de que el día que partamos de esta tierra hacia la eternidad, vamos a ser tan felices al no sentir ninguna enfermedad, ni sentir tampoco ninguna maldad por ninguna persona. Y estos dos hombres que estuvieron en un ejército, que trabajaron duramente en ese ejército, sin embargo, se dan cuenta que las órdenes de este emperador son muy crueles, y ellos deciden alejarse y solamente servir a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que yo me imagino que muchos de nuestros hermanos que trabajan en el ejército, al recibir una orden de esa clase, yo les aseguro que no son capaces, que aunque crean mucho a nuestro Señor, no alejarse de hacer la maldad. Todo esto, mis hermanos, nos sirve a nosotros para creer y para crecer en fe, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos en esta vida nos va a servir para ganarnos un boleto hacia el cielo. Pero si no lo hacemos, si no entregamos nuestras vidas a nuestro Señor y seguimos actuando de la misma manera, sin amarle a Él, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿A dónde vamos a ir a parar? El deseo de nosotros debe ser siempre amar mucho a nuestro Señor Jesucristo y tener el deseo y esa fe y esa confianza de que un día, mis hermanos, vamos a llegar a estar junto a Él. Esa es la confianza que debemos depositar en nuestro Señor.
Ahora les voy a contar la historia, mis hermanos, de San Pancracio del año 304. El 12 de mayo se celebra también la fiesta de San Pancracio, un jovencito romano de solo 14 años, que fue martirizado por declararse creyente y partidario de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que su padre murió martirizado y que la mamá recogió en uno de los algodones un poco de la sangre del mártir y la guardó en un relicario de oro y le dijo al niño: este relicario lo llevarás colgado al cuello cuando demuestres que eres valiente como lo fue tu padre. Un día Pancracio volvió de la escuela muy golpeado, pero muy contento. La mamá le preguntó la causa de aquellas heridas y de la alegría que mostraba, y el joven le respondió: es que en la escuela me declaré seguidor de Jesucristo y todos esos paganos me golpearon para que abandonara mi religión. Pero yo deseo que de mí se pueda decir lo que el libro santo afirma de los apóstoles. En su corazón había una gran alegría por haber podido sufrir humillaciones por amor a Jesucristo. Hechos 5:41. Al oír esto, la buena mamá tomó en sus manos el relicario con la sangre del padre martirizado y colgándolo al cuello de su hijo exclamó emocionada: muy bien, ya eres digno seguidor de tu valiente padre. Como Pancracio continuaba afirmando que él creía en la divinidad de Cristo y que deseaba ser siempre su seguidor y amigo, las autoridades paganas lo llevaron a la cárcel y lo condenaron y decretaron pena de muerte contra él. Cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, en la vía Aurelia, a 2 kilómetros de Roma, varios enviados del gobierno llegaron a ofrecer grandes premios y muchas ayudas para el futuro si dejaba de decir que Cristo era Dios. El valiente joven proclamó con toda la valentía que él quería ser creyente en Cristo hasta el último momento de su vida. Entonces, para obligarlo a desistir de sus creencias, empezaron a azotarlo ferozmente mientras lo llevaban hacia el lugar donde lo iban a martirizar, pero mientras más lo azotaban, más fuerte proclamaba él que Jesús es el Redentor del mundo. Varias personas, al contemplar este maravilloso ejemplo de valentía, se convirtieron al cristianismo. Al llegar al sitio determinado, Pancracio dio las gracias a los verdugos porque le permitían ir tan pronto a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, e invitó a todos los allí presentes a creer siempre en Jesucristo, a pesar de todas las contrariedades y de todos los peligros. De muy buena voluntad, se arrodilló y colocó su cabeza en el sitio donde iba a recibir el hachazo del verdugo, y más parecía sentirse contento que temeroso al ofrecer su sangre y vida por proclamar su fidelidad en la verdadera religión. Allí en Roma se levantó un templo en honor de San Pancracio, y por siglos las muchedumbres han ido a venerar y admirar en este templo el glorioso ejemplo de un valeroso muchacho de 14 años que supo ofrecer su sangre y su vida por demostrar su fe en Dios y su amor por Jesucristo. San Pancracio, ruégale a Dios por nuestra juventud que tiene tantos peligros de perder su fe y sus buenas costumbres. Esta fue la historia de San Pancracio. Como les podía contar, mis hermanos, todos estos hombres sufrieron muchísimo las persecuciones de aquellos hombres tan terribles que existían en aquel tiempo. Sin embargo, ellos se mantenían firmes en su fe, tenían la confianza total de que el día que partieran de aquí, de este lugar, de esta tierra, iban a llegar ante la presencia de Jesús nuestro Señor y de Dios Padre. Esa era la fe total que tenían ellos en nuestro Señor, que no iban a quedar abandonados, que no iban a quedar en la nada, y así era. Cuando ellos morían, mis hermanos, yo les aseguro que por proclamar su fe en el Señor, no quedaron decepcionados por nuestro Dios Padre. Esto que yo les cuento, mis hermanos, de esta historia de estos santos, y de santas también muy valerosas, que supieron sufrir con amor a Jesucristo, y que supieron amar a nuestro Señor con todo el corazón, es algo muy grandioso. Ojalá y también nosotros pudiéramos sufrir algo así de esa magnitud y sentirnos felices por hacerlo. Pero apenas nos dan un golpe, apenas nos escupen la cara
o apenas nos dan una bofetada, ya queremos contestarle al agresor con golpes. Y eso no se debe de venir siquiera a nuestra mente. Debemos alejar todos esos malos pensamientos y compararnos con nuestro Señor Jesucristo. Seguir los consejos que Él nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nunca se echó para atrás y nunca dijo nada cuando a Él le golpeaban. Él siempre estuvo firme, teniendo la fe y la confianza que Dios Padre no lo iba a abandonar. Al final, cuando Él estuvo en esa cruz, se sintió totalmente abandonado por Dios. Pero ¿qué dijo al último? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que debemos tener nosotros también como seres humanos, con esa fe, con esa confianza que Dios hasta el último minuto no nos va a abandonar. Y a estos hombres nunca los abandonó. Ellos tenían la fe y la confianza de proclamar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Tanto amor tenía este muchacho de apenas 14 años por nuestro Señor, que no le importó que lo llevaran al martirio. Un martirio muy cruel. Fíjense nada más lo que tuvieron que pasar estos hombres y sufrir tanto por nuestro Señor, que no les importó ir a ese martirio. Y ojalá también nosotros podamos llevar a cabo un martirio de esta magnitud. Mis hermanos, aguantemos las ofensas que muchas personas nos hacen, a veces en nuestros trabajos, por la calle, o cuando vamos por ahí manejando. Hay personas que nos maldicen. Pidámosle a Dios por ellos, para que cambien su forma de ser, para que cambien su proceder. Porque Dios nuestro Señor nos ama a todos, somos sus hijos, seamos buenos o malos. Así es que mejor oremos y pidámosle a Dios por ellos. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.